¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Aldo. Espero que todos en su casita también se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a iniciar esta segunda parte acerca de unos tutoriales que estoy elaborando en base al análisis de los textos expositivos. Antes de comenzar, también desde aquí mis deseos de que todos se encuentren bien, de que todos también estén acatando las reglas, ¿no? Para que de esa manera también todos podamos superar esta lamentable situación en la que nos encontramos, ¿no? Bien, vamos a iniciar. Primero, vamos a revisar brevemente el contenido de las indicaciones que te estoy dando. Primero, lo que vamos a hacer es leer, en este caso, un archivo en PDF que te estoy enviando. El texto es el texto de la ficha número 5 y titula El problema vial en el Perú y sus soluciones. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está. Aquí, como ves, dice ficha número 5. A ver. Y como verás, aquí está el texto, ¿no? El problema vial en el Perú y sus soluciones. ¿Qué vamos a hacer a partir de él? A ver, vamos a regresar a la actividad. Primero, para mí es importante de que tú comiences a subrayar el texto. Ahora, profesor, ¿eso va a implicar de que tenga que imprimir la hoja, el texto en sí? Mira, no te quiero condicionar. Si tú tienes una impresora, a buena hora, te pediría que imprimas las 2 páginas que contiene el texto. Si no tienes impresora, no te pido que copies el texto otra vez. Más bien te pediría algo más inteligente. Solamente quiero que en tu propio cuaderno, antes de responder las preguntas, escribas 4 o 5 palabras clave que tú consideras que están condensando o de alguna forma resumiendo el párrafo que has leído. Te vuelvo a repetir, hazlo por párrafos. De esa manera, cuando una persona se detiene en la lectura por párrafos, de alguna forma busca retroceder para hacerse la pregunta, ¿qué he entendido del texto? Es muy importante que cuando uno lea no vaya a caballazo de comienzo a fin, sino por el contrario, hagamos una lectura sostenida y analítica de la misma. Lo siguiente que te pido es que analices, en este caso, según este video que vamos a ver ahora, en qué partes están los problemas, en qué partes están las soluciones de este texto. Entonces, para no ahondar mucho en esto y para no complicarnos la vida, lo que yo he hecho es básicamente prepararte un ejemplo, un modelito, que me gustaría que tú también puedas replicar en casa. A ver, bien. Yo tengo este texto que titula Quema de bosques, disminución de suelos y sufrimiento del pueblo. Esto, como tú sabes, es el llamado título, y el título tiene como objetivo presentarnos el texto de alguna forma. En este caso, hay unas palabras que me interesan. Por ejemplo, bosques. Me interesa disminución de suelos. Y me interesa sufrimiento del pueblo. El título no es muy concreto. Este texto puede hablar de economía, este texto puede hablar acerca de deforestación, etcétera, etcétera. Es por eso que el texto de alguna forma también me invita a investigar el contenido. Voy a centrarme en el primer párrafo. Algo que también yo te aconsejo cuando analizas cualquier texto es que siempre enumeres los párrafos, ¿sí? En este caso, si seguimos la lógica del texto, bueno, sería ideal tener una pizarra. Así que lo que voy a hacer es solamente enumerar en la parte de arriba. Siempre es bueno hacer esto como una práctica, también para ubicarnos en el análisis, es decir, para saber dónde estamos en el texto. Sí, este texto, como ves, tiene solamente 5 párrafos. Ahora, recordemos que en la clase pasada también te hice ver la estructura de un texto expositivo. Te cuento que en realidad todos los textos expositivos tienen la misma estructura. Eso quiere decir que en la parte inicial vamos a encontrar una introducción del tema.
En la parte media vamos a encontrar el desarrollo de este tema y en la parte final vamos a encontrar la conclusión del tema. Si nosotros ya entramos con esa lógica, se entiende entonces que el párrafo 1 que estoy marcando debe tener la introducción del tema. Ahora, ¿qué cosa va a introducir? De alguna forma va a presentarnos el texto. De alguna forma y de forma muy resumida nos presenta ideas principales. Vamos a analizarlo brevemente. Las tendencias del mercado, la presión demográfica y los avances de infraestructura continúan entrometiéndose en la selva amazónica. ¿Ok? Me interesa marcar esta palabra. A medida que las presiones que afectan a la región, ¿qué región? Ah, pues es a la selva amazónica, es una referencia. A medida que las presiones que afectan a la región se intensifican, cada vez es más claro que el precio a pagar no solo es la pérdida de la biodiversidad y el hábitat, sino también una disminución en la calidad de vida de las personas. Ok, ¿de qué estamos hablando aquí? El eje me parece que es la selva amazónica. La pregunta sería, ¿qué le está ocurriendo a la selva amazónica? Pues me parece que estos elementos que estoy marcando, tendencias del mercado, presión demográfica, avances de infraestructura, me parece que estos tres son agentes que de alguna forma van en contra de la selva amazónica, de alguna forma destruyen la selva amazónica. El texto avanza y menciona de que esto cada vez se intensifica más, o sea, estos problemas aumentan. Y también menciona de que el precio no solamente va a hacer que la selva desaparezca, sino también se menciona que va a haber una pérdida de biodiversidad. Voy a usar otro color. Pérdida de biodiversidad. También se va a perder el hábitat de estos animales o estos seres vivos y también va a disminuir la calidad en la vida de las personas. Entonces si analizamos correctamente, el tema es la selva amazónica y lo que nos propone es que la selva tiene un peligro y este peligro se está presentando en estos tres que estoy marcando con verde. Una vez presentado el tema, lo que se espera del texto de problema-solución es que en los párrafos que siguen, no te olvides que esto es la introducción y ahora viene el desarrollo, en este desarrollo tendría que aparecer entonces el problema y luego la solución al mismo. Vamos a ver si el texto se desarrolla de esa manera. Entre las amenazas, ya me está hablando de amenazas, ok. Entonces, si me habla de amenazas, voy a cambiar de color. Si me habla de amenazas, quiere decir entonces de que estos son problemas. Entre las amenazas detrás de la destrucción y degradación ambiental de la Amazonía, seguimos con el mismo sujeto, el sujeto sigue siendo la Amazonía, dice, vamos a enumerarlas ahora. ¿Cuáles son esas amenazas a la Amazonía? Dice, está la falta de políticas que respalden el desarrollo sostenible y la protección de recursos naturales. Ok, esa es la primera amenaza. Primera amenaza entonces es falta de políticas. ¿Qué políticas? Políticas en este caso que van a respaldar el desarrollo sostenible y protección de recursos. Esa sería la primera amenaza. Verás que aquí hay una coma. Eso quiere decir entonces de que esta es la primera y esta coma es enumerativa. Eso quiere decir que vamos a comenzar con otra amenaza. Primera entonces, falta de políticas que respalden el desarrollo sostenible y la protección de recursos. Segunda amenaza, la inestabilidad política. Segunda amenaza, inestabilidad política y la incapacidad de algunas entidades gubernamentales para establecer y hacer cumplir las leyes en la conservación de la naturaleza. Ok, entonces la tercera amenaza, porque la I está cortando una idea, es la incapacidad de entidades gubernamentales. ¿Sí? Voy a borrar esto para que pueda verse de forma un poquito más resumida.
Ahí está. Si a mí me preguntasen entonces, ¿cuáles son las amenazas según el texto que tiene la Amazonía? La primera, falta de políticas. Segunda, inestabilidad política. Tercera, incapacidad de las entidades gubernamentales. Bien, se entiende que a este número 2, voy a escribirle entonces los problemas. ¿Sí? La pregunta sería, ¿y el párrafo 3 entonces qué cosa tendría? Pues es probable que como ya se enumeraron estos problemas, seguramente este párrafo debe tener las soluciones. Vamos a ver si es cierto. Hoy, los programas e iniciativas del gobierno regional exigen un desarrollo continuo, promoviendo a menudo la creación de zonas libres en los bosques, para la ganadería, la exploración petrolera o la producción de soya. Estos esfuerzos buscan obtener las divisas tan necesarias y desarrollar la economía general. Ya. Entonces, una solución a la amenaza de estas faltas de políticas e inestabilidades es que el gobierno ha creado zonas libres. Voy a utilizar otro color. Estas zonas libres, ¿en qué sentido van a ayudar? Pues gracias a estas zonas libres vamos a obtener divisas. Y de esa manera, ¿qué se mejora? La economía. Entonces, esa es la solución. Y lo que hemos marcado con amarillo serían los problemas. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos la introducción, tenemos el problema y la solución. Profe, entonces, ¿esto qué es? Conclusión. Bueno, tendríamos que leerlo y revisarlo. Dice, debido a que los países de la Amazonía se integran cada vez más a la economía global y existe una gran demanda por los recursos naturales limitados, los esfuerzos por proteger la región continúan siendo amenazados por la demanda económica insostenible. Si analizamos bien el texto, se está volviendo a repetir esta palabra. De alguna forma. Eso me da a entender entonces, querido alumnito, que este texto está presentando otro problema. Profesor Aldo, pero ¿dónde está el problema? Acá no está claro. Bueno, habría que revisar otra vez. Vuelvo a marcar el sujeto. ¿Sí? Siempre es bueno marcar el sujeto. Profesor, ¿por qué le dice sujeto? Porque mira, siempre en los textos mantienen un sujeto temático. El sujeto temático significa de quién estoy hablando en el texto. En este caso el texto es la selva amazónica. Siempre es bueno marcarlo para verificar eso. Ahora, profe, ¿y por qué esto es un problema? Pues porque nos dicen de que el problema es que como la economía global demanda muchos recursos, entonces el problema es que las regiones continúan siendo amenazadas. Ese es el problema. Entonces hay un problema aquí por la economía global. El color de problema era amarillo. ¿Qué pasa con esta economía global? Pues esta economía demanda, pide, solicita recursos naturales limitados. ¿Cuál es el problema de un recurso natural limitado? Pues que están contaditos, como los árboles que tenemos, etcétera, etcétera, el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto sí es un problema, ¿no? Ahora, si hay una economía global que demanda recursos, entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues que los esfuerzos por proteger la región siguen amenazados. Entonces, vamos a marcar desde aquí. Ya está. La pregunta sería, entonces, profesor, la 5 sería la conclusión. Bueno, habría que leer. La respuesta a la demanda internacional de productos agrícolas requiere infraestructura, como represas y carreteras BR-163 y BR-319. Dos de las carreteras principales que serán construidas a través de la selva amazónica brasilera son ejemplos de esta situación. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, está apareciendo una palabra clave.
La respuesta. ¿La respuesta a qué? La respuesta a la demanda. Entonces, si es una respuesta a la demanda, quiere decir que esto no es una conclusión, sino más bien es una solución. ¿Cuál es la solución que se está dando a esta demanda de recursos? Pues se dice de que, voy a volver a citar aquí el texto, se dice entonces como respuesta que la respuesta a esta demanda requiere infraestructura. Esa es la respuesta. ¿Qué tipo de infraestructura, profesor? Represas y carreteras. Entonces, estimado alumnito, si revisamos el texto contiene elementos de problema, solución, problema, solución. Profesor Aldo, pero si esta parte es la introducción y esta parte es el desarrollo, profesor, entonces me ha estafado porque usted no me ha colocado ninguna conclusión. Bueno, en realidad el texto amerita una conclusión, pero es bueno también precisar que no necesariamente todos los textos a rajatabla cumplen siempre con esta última parte. Hay textos que a veces terminan solamente explayando su desarrollo. Es por eso también que me he atrevido a presentarte este modelo. Bien, si tú te das cuenta, este modelo tal cual lo estás viendo en el video, lo voy a subir a YouTube para que lo puedas ver más tarde. Es importante también ver estas preguntitas. Primero, ¿el tema de mi texto expositivo problema-solución será o es? En este caso, el tema vendría a ser, o cuál crees tú que podría ser, ¿no? En este caso, primero vamos a esclarecer el sujeto temático. Sabemos que el sujeto temático es la Amazonía. Es la Amazonía. Pero, ¿de qué estamos hablando sobre la Amazonía? Estamos hablando seguramente de los peligros de la Amazonía. Pero cuando yo digo los peligros de la Amazonía, puede sonar a Tarzán, tigres, jaguares, chitas, etcétera, etcétera. Entonces, debo precisarlo un poco en relación al texto. ¿Cuál es el problema principal que presenta el texto realmente? Pues si analizamos bien, el tema quedaría muy soso si decimos los peligros de la Amazonía. En este caso podremos plantear una idea, por ejemplo, sería de repente el problema de depredación de la Amazonía, ¿no? Podríamos más o menos ya precisarlo en ese sentido. Los problemas que expone, ¿cuáles son? Bueno, ya los he marcado por acá. Los problemas que expone son la falta de política, inestabilidad política, incapacidad, ¿no? Entonces, básicamente, voy a resumirlo. Los problemas son entonces la incapacidad política. A ver. También está la falta de políticas de desarrollo. Falta de políticas de desarrollo. Y también hay que precisar la inestabilidad política. Solamente voy a hacer este ejemplo de la primera, ¿sí? Y el problema número 2, ¿y cuáles son? Perdón, acá debe haber un error. Bueno, el problema 2 lo voy a dejar. Me interesa solamente trabajar la solución. ¿Cuál sería la solución a este problema? Pues la solución se propone como creación de zonas libres para obtener divisas y mover la economía general. Entonces sería la creación de zonas libres para obtener divisas y movilizar la economía. Listo. ¿Por qué este texto es expositivo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Recordemos, y te he puesto 6 puntos para recordar siempre.
Los textos son expositivos, primero porque expresan conceptos y hechos de manera objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? Que en este caso no debe haber opiniones, que en este caso debemos evitar mezclar elementos de sentimientos o en todo caso elementos que tal vez no están fundamentados. Segundo, los textos expositivos se caracterizan por presentar teorías, hipótesis o un tema de interés. En este caso, si te has dado cuenta, el tema no es tanto una teoría, sino más bien es un tema de interés y es una preocupación ante el problema de la depredación en la Amazonía. 3. Predominan oraciones enunciativas. Sí, las oraciones enunciativas, no te vayas a olvidar, son aquellas oraciones que siempre tienen como principal objetivo informar, o valga la redundancia, enunciar una información. Por ejemplo, una oración enunciativa podría ser: la Amazonía se halla en peligro por actividades de repente ilegales de minería. Este ejemplo que te estoy colocando, es un texto o una oración enunciativa. ¿Por qué? Porque estoy enunciando de manera muy objetiva una información. 4. Se utiliza la tercera persona. Por lo general, quiero ser muy claro aquí, por lo general se utiliza la tercera persona. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta de la tercera persona en un texto? Pues es muy fácil, solamente tienes que ver cómo están conjugados los verbos. Mira, por ejemplo, cojamos un pedacito. A ver, dice aquí: entre las amenazas detrás de la destrucción y degradación ambiental en la Amazonía está la falta de políticas que respalden el desarrollo. Ok, aquí está el verbo. Este verbo está conjugado en tercera persona. No está trabajando en primera porque no expresa subjetividades. Cuando tú redactes un texto en tercera persona, date cuenta de que el texto solamente busca reflejar una información. Siguiente. El registro es formal. Sí, efectivamente, el registro va a ser formal, va a tener siempre un corte académico, va a buscar siempre citar fuentes de investigación, etcétera, etcétera. Por último, no utiliza expresiones subjetivas. No podemos jugar con creo, quizás, a lo mejor, o tal vez hacer especulaciones sobre situaciones que no podemos demostrar a través de fuentes de investigación. Bien, si regresamos al análisis de la tarea, yo te pido que hagas un análisis similar al que he hecho en el texto también que te estoy entregando. Luego, vas a desarrollar las preguntas de la página 64 y 65. Si revisamos el texto, aquí está. Estas son las preguntas que te pido que desarrolles. En el caso de la última, dice, forma un equipo de 3 integrantes. Ok, vas a crear tu equipo de 1, nada más, ¿sí? En este caso, vas a responder a esta pregunta. ¿Qué problemas sobre el transporte u otro tema hay en tu localidad y qué solución propone? Ok, aquí me gustaría enfatizar algo importante, alumnito. Como tú sabes, en la actualidad todavía tenemos una resistencia de personas que no acatan las normas de salubridad que el Estado ha entregado a los ciudadanos. Entonces, yo quisiera, y voy a regresar a la tareita, yo te pido en la última parte de la tarea que hagas un texto expositivo de problema-solución que desarrolle el tema. Los principales problemas de los peruanos ante el periodo de aislamiento. Yo quiero que tú me digas en ese pequeño texto, ¿qué problemas crees tú que tienen los peruanos que no les permita de alguna forma acatar las normas de salubridad estipuladas hasta ahora? Si tú ves los noticieros, si lees los diarios, sabrás que hay personas que todavía se resisten.
Entonces yo quiero que tú hagas un análisis de esas situaciones. ¿Cuáles son los problemas que tú consideras o en base a una investigación tienen las personas? Y a su vez me gustaría que apliques de forma muy inteligente algunas soluciones a esos problemas. Yo pienso que ese ejercicio no solamente va a permitir desarrollar tu reacción, sino que también va a permitirte de alguna forma reflexionar un poco acerca del problema. Y lo ideal sería que puedas compartir en tu casa ese texto para que de alguna forma también, en base a tu pequeña investigación, puedas también aportar algo a la familia. Bien, entonces no me alargo más, te agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en el siguiente video. Chao.